Buenas noches a todos. Buenas noches. Es un placer una vez más estar aquí en la casa del Señor para compartir el mensaje de esta noche. Hoy titulamos el tema Las cuatro bestias de Daniel. Las cuatro bestias de Daniel. Y queridos hermanos, este es un tema muy importante porque tiene hilación. Todos los temas de la semana tienen relación con los que vamos a estar mencionando y vamos a ir llegando a un punto, a un clímax muy importante no tengo la pantalla enfrente, gracias. Así que vamos a comenzar hablando acerca de una visión que tiene Daniel muchos años después. Recuerden que la visión que vimos anoche el sueño de Nabucodonosor ocurrió cuando Daniel era relativamente joven, pero esta visión, dice la palabra de Dios en Daniel 7, el versículo 1, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto, dice la palabra del Señor. Dice la Biblia que es el primer año de Belsasar. Ya pasó el tiempo de Nabucodonosor, luego vendría otros reyes, estableciendo varios periodos de gobierno en Babilonia, y Belsasar reinó alrededor del 549 al 539, corregente con su padre era Nabonido. Así que reinó él más o menos estos 10 años junto con su padre estaba vivo pero estaba en otro lugar, y Belsasar gobernaba Babilonia. En el 539 va a caer Babilonia la noche del 12 de octubre. Esto se narra en uno de los capítulos del libro de Daniel. Así que eso significa que la visión pudo haber ocurrido alrededor del 549 antes de Cristo. Eso quiere decir que Daniel ya era un hombre mayor, ya no era un jovencito como en la visión de la estatua de Nabucodonosor. Así que el profeta escribió la visión tratando de ser lo más claro posible. Él tiene un sueño y en el sueño se le revelan unas visiones nocturnas, dice la palabra del Señor. Él ya es un hombre mayor, ya está en la última etapa de su vida. Y vamos a ver entonces la primera pregunta que viene en nuestros cuadernillos. Dice, ¿cuántos animales vio Daniel que salían del mar? Dice Daniel 7, 2 al 3. Miraba yo en mi visión de noche y vi que los cuatro vientos del cielo combatían el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Entonces, ¿cuántos animales vio? 4. Los animales que vamos a ver que va a mencionar Daniel, va a describir, hay que recordar que él los va a comparar. Algunos es más fácil que lo vaya a encontrar comparaciones más fáciles, pero hay otros que le va a costar más trabajo compararlos. Y entonces dice que él vio 4 bestias, dice la Biblia, que se veían ahí, y algunas, dice él, le van a ser más familiares, otras van a ser más difíciles. Mientras estaba durmiendo, él se dio cuenta que había una visión, el que el Señor estaba tratando de mostrar algo, y dice la palabra del Señor que él va a empezar a tratar de describirlas lo mejor posible.
¿Y qué representaba cada una de estas bestias? Daniel 7:17, más adelante, se le va a explicar. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Es decir, las cuatro bestias, la misma Biblia indica que se refieren a cuatro imperios que iban a dominar el mundo. Es decir, una vez más, estamos hablando de cuatro periodos. Anoche estudiamos acerca de la estatua y dijimos que la estatua representaba cuatro grandes imperios, pero también hablaba, y aquí va a haber una diferencia muy importante, que los pies representaban la última parte de los gobiernos de este mundo, y luego llegaba una roca. Pero las cuatro bestias nos van a llevar por otra ruta. Es decir, también nos van a presentar los cuatro imperios. Pero al final nos van a dar una clave muy importante para llevarnos hacia un personaje muy importante, relevante de la historia profética. Así que son cuatro imperios, dice la misma Biblia, de lo que estamos hablando. Ahora bien, vamos a ver la primera bestia. ¿Cómo se describe a la primera bestia? Dice Daniel 7:4, la primera era como un león, no hay que olvidarla en los términos comparativos. Era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas, fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y se le dio corazón de hombre. La Biblia dice que la primera de las bestias se parece a un león con alas de águila. Las alas le fueron arrancadas y se le dio un corazón de hombre. Así que él va a ver la figura de un león, dice la palabra de Dios, con alas, una figura que le resulta muy familiar. Muy familiar, es decir, esto de león alado no es nada extraño para la sociedad asiria y babilónica, mis queridos hermanos, porque los leones alados eran comunes en el arte de Babilonia. Es decir, cuando uno va todavía al Museo del Louvre, por ejemplo, ahí en París, ahí está el león alado, en la zona de Asiria y Babilonia. Usted sabe que ahí en el Museo del Louvre uno puede ver la historia del mundo, la historia del mundo. Y incluso hay una zona para México. Y hay una zona para Babilonia. Y cuando yo estuve delante de esas paredes, oigan, me dio una emoción enorme. Porque lo primero que ve uno es los leones alados. Los leones alados. El león es el primero entre los animales. Y el imperio sería uno de los más esplendorosos de la historia. Y corresponde al imperio neobabilónico, que hablábamos ayer, que tuvo su hegemonía del 605 al 539 antes de Cristo. Aquí está una imagen de las que uno ve en París de los leones alados. Esto lo puede ver uno ahí en la zona de Babilonia, y hay varios, es decir, todas las paredes ahí tienen impresionantes. Es decir, en Berlín también se pueden observar. Está la puerta de Istar y ahí están los leones. En el Museo de Londres también se puede observar que cada quien se robó una parte, cada quien tomó una parte y la llevó a su respectivo museo. Así que, mis queridos hermanos, pero sí se pueden observar hoy
estos leones. Es decir, cuando la Biblia dice que Daniel vio un león alado, rapidito sabemos de quién están hablando. Pues estos leones existían en Babilonia. También había en Asiria, pero para esta época, Asiria ya estaba fuera del mapa. ¿Qué significaban esas alas? Ya sabemos que ese león se refiere a Babilonia. Las alas del león significan velocidad. La velocidad con la que el imperio neobabilónico alcanzó la hegemonía de la región. En 626, Nabopolassar se levantó contra los asirios. Nabopolassar era el padre de Nabucodonosor y se alió ahí hubo una alianza de monarcas del sur para liberarse del dominio asirio, y en 612 los ejércitos de Babilonia y de Media, con Ciaxares al frente, invadieron Nínive y finalmente se deshicieron del poder asirio, y de manera vertiginosa empezó a crecer el poder de Babilonia bien rápido. Empezaron a ascender al poder, pero de pronto dice la Biblia que a León le arrancaron las alas. A León le arrancaron las alas y evocan el período en el que Nabucodonosor perdió la razón. Ahí en Daniel 4 se registra que Nabucodonosor perdió la razón y se comportaba como un animal. Y anduvo ahí incluso comportándose como animal salvaje. Se dejó crecer el cabello, las uñas, hasta que finalmente reconoció el poder de Dios. Y dice la Biblia que se le dio corazón de hombre. Eso significa el cambio que experimentó Babilonia a la muerte de Nabucodonosor. Ya no volvió a ser el mismo imperio poderoso. Vamos a ver el video número 5 para ver un resumen. Estas pequeñas imágenes las hemos tomado de la 2, una televisión española. Babilonia, hemos dicho que se levantó con el esplendor que le dio Nabucodonosor. Estaba rodeada por el río Éufrates, como se ve ahí. Es decir, era una barrera natural y nadie podía entrar a Babilonia. La muralla, dice Heródoto, que medía 100 metros de alto, y de ancho 25 metros. Era una doble muralla que funcionaba y en la parte de arriba daba oportunidad hasta que anduvieran caballos y carros, que era una verdadera belleza Babilonia. Uno la podía contemplar. Nosotros hoy tenemos ciudades bastante feas en todo el mundo. Babilonia era una maravilla. Ser un ciudadano de Babilonia, vivir dentro de la ciudad de Babilonia, pues era un privilegio que todo mundo quien estaba dentro se sentía seguro. Tenía sus torres llamadas Etemenanki, que eran escalonadas. Algunos incluso las confunden con la Torre de Babel y dicen que eso eran las Torres de Babel, pero eran torres muy, muy conocidas. Y ayer hablábamos acerca de los famosos jardines colgantes que Nabucodonosor erigió para tranquilizar a sus mujeres de Palestina, que lloraban mucho, a las mamás, y lloraban pues el recuerdo que tenían. Pues él les construyó sus jardines colgantes, que no eran otra cosa que almacenes de alimento. Almacenes de alimento. Dicen los historiadores que tenían almacenes para 20 años. Así que cuando llegaban y los sitiaban, pues se encontraban con el río. ¿Aquí quién va a entrar? Nadie. Se sentían seguros. Babilonia se consideraba una ciudad eterna, una ciudad que nunca iba a caer. Así que, mis queridos hermanos, el período del imperio neobabilónico va del año 605 al año 539. 605, cuando Nabucodonosor asume el poder y
desgraciadamente va a caer Babilonia el 12 de octubre de 539 en una fiesta ridícula que está registrada ahí en la Biblia con Belsasar, de una manera pues bastante torpe. Daniel le va a advertir eso y va a juzgarse a Babilonia. Este es el territorio que hemos mencionado que tuvo Babilonia, mis queridos hermanos. Aquí está su capital y toda la zona que está en verde es la influencia de Babilonia, imagínense, hasta Egipto y toda esta región. Se dice que el rey Nabucodonosor, bueno, Nabucodonosor antes de ser el rey, se fue desde Egipto hasta Babilonia, cruzó toda esta zona, en 11 días en un caballo. ¿Se imagina? Para que no le ganaran. Se murió su padre Nabopolassar y él se fue directo a esos lugares. Su influencia fue extraordinaria. Hoy nosotros podemos todavía enriquecernos de todo lo que nos dejó el imperio neobabilónico. Hasta el día de hoy tenemos el tema de las matemáticas y todos esos elementos que nos dejaron hasta el día de hoy. Ahora bien, dice la palabra del Señor que aparece una segunda bestia. Y esta segunda bestia, en Daniel 7:5 dice la Biblia: vi luego una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. En su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas, y se le dijo: levántate, devora mucha carne. Así que, ¿cómo se representa la segunda bestia? Pues como un oso con un costado más elevado que el otro. En su boca tenía ¿cuántas costillas? 3 costillas, un detalle muy interesante. Y se le ordena devorar mucha carne. El oso era cruel, así que aparece un oso, dice la Biblia, 3 costillas en el hocico y está más cargado hacia un lado que del otro, y es muy cruel, dice, devora mucha carne, dice la palabra del Señor. Este imperio representa al que siguió a Babilonia, y la historia nos dice que se trata del imperio medo-persa. Uno de sus costados se alzaba más alto que el otro, porque después de vivir sometidos a los medos, los persas dominaron sobre esto. Por eso el oso está más cargado de un lado que del otro, porque los persas dominaron a los medos después de que estos los habían dominado un tiempo. Las 3 costillas en el hocico representan los 3 reinos conquistados por Medo-Persia, que fueron Lidia en el 547 a.C., Babilonia en 539 a.C. y Egipto, que sería el último reino sometido por los medo-persas. 3 costillas en el hocico poderoso. Así que dice la palabra del Señor que los persas también fueron brillantes y sometieron toda la región del mundo conocido en aquellos años, de 539 a 331. El imperio medo-persa fue más grande que el imperio neobabilónico, fue mucho más grande y se extendía ya a las fronteras, si se dan cuenta aquí, de la India hasta esta parte, lo que hoy es pues ya el Asia Central. Y la palabra de Dios dice que llegaba, pero la historia dice que llegaba hasta esta zona. Nunca pudieron llegar hasta Grecia los persas, porque los griegos eran bravos. Y en esta zona, en esta zona del mar, dice la palabra del Señor, bueno, perdón, otra vez la historia, estoy con que la palabra del Señor, dice la historia, que se dieron guerras tremendas, tenemos registradas muchos libros extraordinarios
Hay uno de la colección que les decía de la historia universal del siglo XXI que se llama Griegos y Persas. Muy buen libro donde se narran todas esas luchas y todos esos conflictos tremendos que se dieron en aquella época. Y llegaban hasta el norte de África, la influencia de los persas, por supuesto Palestina, y esta parte que le llaman la media luna de las tribus fértiles, por eso está en media luna, una formita de media luna, tocando todo el sur de lo que hoy es el mar Arábigo, el Golfo Pérsico. Así que, mis queridos hermanos, era enorme el imperio. Cuando los persas salían a la guerra, llevaban elefantes, ellos emborrachaban a los elefantes para que se pusieran bravos, llevaban gente de África, llevaban palestinos, llevaban mercenarios, y eran ejércitos enormes de más de 200,000 soldados, guerreros, que salían a la guerra a luchar, y tuvieron su hegemonía extraordinaria en la historia de la humanidad. Pero entonces viene la tercera bestia. Después de esto, Daniel 7:6 dice: miré y vi otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Dice la palabra del Señor que ahora va a haber un leopardo con 4 alas. Fíjese, el león tenía 2 y el leopardo tiene 4. Y tenía también 4 cabezas y se le dio mucho poder, dice la Biblia. Así que el leopardo, nosotros notamos que tiene 4 cabezas. Interesante factor. Otro detalle interesante, las alas son 4. Y dice la Biblia que se le dio mucho poder. Esos detalles evidentemente tienen un significado. El imperio que siguió al imperio medo-persa, pues fueron los griegos. Imperio griego que fue una alianza entre pueblos de la zona de Macedonia y Grecia. Esta época, hermanos, una época de extraordinario avance del conocimiento. Las 4 alas representan una gran velocidad. Si el león, las 2 alas, eran velocidad, imagínense las 4. Y eso significa que en tan solo 8 años, Alejandro Magno, uno de los más brillantes jefes militares de la historia, se adueñó del Oriente. Con todo y su poder, los persas no lograron someterlo y realizó una expedición al corazón de Asia, y al regresar a Babilonia murió ahí en el año 323. Hace como un mes o 2 meses, en los puestos de periódico apareció una colección sobre Grecia y Roma. Yo les recomiendo el tomo sobre Alejandro Magno. Extraordinario, es de la editorial Gredos. Qué buen libro. Luego los consigue uno por ahí, pero yo los consigo en el kiosco, ahí en el puesto de periódicos. Vale como 100 pesos, no me acuerdo cuánto. Pero es un material oro molido, ¿eh? Es muy bueno porque cuenta los detalles del gran Alejandro Magno. El imperio, cuando él murió, se dividió en 4. A esta parte de la historia se le llama la época de los diádocos. Así lo encuentra en los libros de historia. Y esos 4 generales fueron Lisímaco, Seleuco, Casandro y Ptolomeo. Los 4 se dividieron, y no cree usted que fueron de pronto, bueno, nos vamos a dividir. Empezó a haber una de luchas y de guerras y de batallas y de derramamiento de sangre entre los griegos, hasta que los 4, cada quien por su lado, asumió el control de 4 diferentes territorios al morir Alejandro Magno. Él tuvo una mujer persa, tuvo un niño, pero no lograron
No lograron consolidarse en el poder y los generales se quedaron con el imperio dividido, pero empezó a mermar. Representan las 4 cabezas a los 4 generales que se dividieron el imperio. Lisímaco se quedó con Tracia y parte del Asia Menor. Seleuco con Siria y Mesopotamia. Él le llamó a esta época la época incluso se le conoce como el imperio Seleucida, pero así como para llamarlo imperio, pues tampoco. Y Ptolomeo se quedó con Egipto. Toda la dinastía de los Ptolomeos aparecerá en Egipto en esa época. Los más fuertes quizás fueron los Seleucidas, con Seleuco al frente, y la dinastía de los Ptolomeos. Pero empezó a mermar bastante el poder de estos personajes. Así que tenemos a los griegos. Los griegos fueron brillantes. Los griegos traían la lanza. Mañana vamos a hablar de las estrategias militares de los griegos. Ellos traían la espada de doble filo. Antes peleaban con un solo filo, pero los griegos le sacaron filo a las 2 partes de la espada y resultó una maravilla en la lucha. Y la espada larga también para detener los embates de los enemigos. El imperio griego dominó entre el 331 y el 168. Y la historia nos cuenta que ellos crecieron en esta zona y empezaron a avanzar. Antes de eso, un evento en el año 1200 marcó toda la zona del Mar Egeo. El evento fue nada más y nada menos que la guerra de Troya, en el 1200. Troya estaba más o menos de este lado y nos cuenta la historia. A ver si me puede acercar el mapa, hermano, del Mar Egeo. A ver si me lo pueden acercar. Ahí va, un poco más. Lo más que se pueda. Hasta ahí. Muy bien. Y en esa parte, un poquito más a la izquierda, por favor. Eso, muy bien. Y dice la historia que en esa parte vivía la mujer más bella del mundo. Se llamaba Helena. Y Helena, dice la Biblia, estaba acá, la Biblia, otra vez con la Biblia, hombre, ando yo mezclando la Biblia con la historia. Dice la historia que un día, no, ¿por qué acércamelo otra vez, hermano? Si apenas me voy a arrancar. Me estoy inspirando y me lo quita. Y entonces había un rey que vivía de este lado. Acá estaba Helena y acá estaba un chico llamado Paris, que era el hijo de uno de los reyes de esta zona. Y lo mandaron como embajador a una fiesta que celebró el rey Menelao, y cuenta la historia que por ahí se enamoraron y se liaron, y que París regresó a Grecia, más bien París fue a Grecia, estoy confundido, fue de acá para allá, y cuando regresó de Grecia se llevó a la chica a vivir a Troya. Y entonces, como habían hecho un pacto todos estos, dijeron, todos tenemos que ir a recuperar a Helena de Esparta, porque era la reina de Esparta, y ahora se la llevaron los troyanos y fueron. Troya se cuenta, la Ilíada es la que cuenta esa historia. La Ilíada es un libro que yo le tengo un tremendo afecto y me gozo en leer esa parte. Es una novela, algunos se dicen que es historia, otros dicen que no, pero ¿cómo nos enseña sobre la naturaleza humana? Y ahí en la Ilíada se cuenta cómo va el ejército y cómo tiene que luchar y batallar, y ahí descubre uno en la Ilíada la naturaleza de los dioses griegos y la diferencia con el Dios de la Biblia. Y entonces ustedes conocen la historia, que Troya es derrotada. Lo interesante para nosotros los que amamos la Biblia es que los troyanos se van a dispersar, y uno de esos grupos de los troyanos se van a venir a Palestina y van a ser nada más y nada menos que los filisteos. Nada más y nada menos que los filisteos. Cuando uno lee el relato de David y Goliat,
que se para ahí Goliat a arengar a los hebreos. A ver, saquen a uno de ustedes y póngalo aquí. Inmediatamente recuerda uno la Ilíada, cuando Héctor desafía a los griegos. A ver, uno contra uno y aquí nos peleamos. Y cuando la Biblia describe la armadura de Goliat, esa es una armadura totalmente troyana. Es decir, toda la influencia de los troyanos. Muy bien, después de hacer este breviario, ya vamos a hablar ahora sí del tema. Queridos presentes, Alejandro, después de esas luchas, Grecia se fue consolidando y él, muchos años después, avanzó de esta manera hasta llegar a Palestina, y aquí se va a enfrentar la primera vez con Darío, lo va a derrotar, pero la batalla grande va a ser la de Gaugamela, también llamada Arbela. Ahí lo va a derrotar por completo. Mañana vamos a hablar un poco más de la batalla de Gaugamela, y después va a avanzar hasta Babilonia. Dice la historia que va a avanzar hasta Babilonia y va a llegar hasta la India, muy lejos. El ejército se le va a desesperar y va a decir, oye, ya vámonos, ya estamos muy lejos. Cuando regresa, llega a Babilonia y ahí en una borrachera se va a morir. Se va a morir y se van a dividir el reino sus generales. Y entonces viene la cuarta bestia. Dice la Biblia en Daniel 7:7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi la cuarta bestia, espantosa, terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella, y tenía 10 cuernos. Dice la palabra de Dios que esta bestia era espantosa. Él ni siquiera sabe, los primeros animales, las primeras bestias, él encontró animales con qué comparar. El primero un león, el segundo un leopardo, el segundo un oso, el tercero un leopardo, pero la cuarta bestia, y él no haya con qué comparar. Solamente dice, era terrible, era espantosa, era muy fuerte, tenía grandes dientes de hierro, pisoteaba las sobras de las patas. Imagínese, dice la Biblia, que devoraba y lo que caía aún con las patas lo pisoteaba, no dejaba nada. Y era muy diferente de todas las bestias, muy diferente. Este es un detalle muy importante. Era muy diferente. Oye, pues ¿en qué va a ser diferente? Uno de los puntos es que no se puede comparar con nada. Y tenía 10 cuernos. Hasta este momento, queridos presentes, aquí hay una comparación que hizo un artista, pero pues a él se le ocurrió compararlo con un dragón. Pero en realidad no sabemos. Porque dice Daniel, era espantosa. Era espantosa, era una cosa que no la alcanza a comparar. El detalle que no debemos olvidar es que tenía ¿cuántos cuernos en la cabeza? 10 cuernos. 10 cuernos. Y aún lo que comía, ¿qué cosa hacía? Lo pisoteaba. Así. Cruel, tremendamente cruel. El imperio que siguió a los griegos fue el imperio romano. Fue un imperio muy poderoso, el imperio más organizado de la historia de la humanidad. Si usted quiere saber de derecho, de organización de un Estado, tiene que leer la historia de Roma. Tiene que leer la historia de Roma para que sepa cómo surgió la democracia. Bueno, primero fueron los griegos, luego los romanos, pero cuando nosotros hablamos, oye, hablamos nosotros una vulgaridad. Cuando la gente habla de democracia, ¿democracia? Los griegos, los romanos, cómo surgieron los parlamentos, cómo surgieron el Senado.
Y ellos tenían un sistema de gobierno, establecieron un sistema de gobierno de los mejores organizados de la historia. Óigame, para fundar una ciudad, no crea que llegaban ahí unas personas y a plantar unas chozas acá y allá. No, 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 no. Y ellos trazaban las ciudades con una perfección extraordinaria. Tenían unos arquitectos que al día de hoy se queda uno asombrado cuando ve el arco romano, el gran invento. En el mero centro, la piedra angular. La piedra angular está en el centro del arco y cuando ellos colocaban la piedra angular sabían que de esa piedra dependía todo el peso. Incluso la Biblia menciona el tema de la piedra angular, ahí para referirse a Jesús. Pero el arco, los acueductos, es una cosa extraordinaria. Todavía resisten muchas de las construcciones romanas. Imagínense cuántas cosas han pasado en la historia. Hoy se nos andan cayendo nuestros flamantes edificios y los romanos todavía están ahí. Todavía están ahí. El Imperio Romano se mantuvo en el poder del 168 antes de Cristo al 176, al 476, ahí debe de decir después de Cristo. Corrijan por favor el error. 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. En la época de los romanos es cuando Jesús va a aparecer en este mundo. Y los romanos se concentraron en la zona que hoy se conoce básicamente como el sur de Europa. Fueron los que conquistaron las regiones de Britania, Galia, Hispania, el norte de África, que era Cartago, por supuesto Palestina, Dacia, que hoy es Rumanía, Macedonia, Italia, pues ahí estaban, y se fueron yendo hasta el Asia Central, hasta estas zonas, ligeramente. Cuando Jesús vino al mundo, pues ellos dominaban esa región y fueron extraordinariamente brillantes. Hoy sobreviven obras de los romanos, de los autores romanos que nosotros disfrutamos tremendamente. Hoy todavía podemos leer el idioma que ellos le dieron entonces era el idioma griego, el idioma universal, lo que es el inglés. En este tiempo hay que saber inglés para medio moverse por el mundo. Entonces era el griego. Pero posteriormente con el poder de la iglesia se va a establecer el latín como un idioma más universal, sobre todo en el mundo religioso. Los 10 cuernos de la bestia dice que trae en la cabeza, tiene 10 cuernos y representan a las tribus bárbaras que invadieron Roma y lograron destruirla finalmente en 476 después de Cristo, cuando cayó finalmente el Imperio Romano, cuando lograron desintegrarlo. Fueron la base de los países de Europa. Hubo más de 10 tribus bárbaras, hay que decirlo, Sin embargo, cuando la Biblia se refiere a los 10 cuernos, se refiere a una totalidad de tribus. Y las más importantes o las más significativas, pues en Inglaterra, lo que hoy es Inglaterra, estaban los anglosajones, en lo que son los Países Bajos estaban los francos, en lo que es Francia los burgondios, los alamanis, en lo que hoy es Alemania, lombardos, ostrogodos, érulos, y en el norte de África los vándalos, y lo que hoy es España, la península ibérica, los visigodos. Todas esas tribus se le llamaban bárbaras porque eran grupos que los griegos le llamaban bárbaro al que no hablaba griego, pero eran gente salvaje, grupos que incluso decían ahí que hasta gente comían, y empezaron a bajar hacia Roma. Roma le dio mucha civilidad al mundo. El Imperio Romano creó las carreteras, el derecho, la democracia, los senados, los parlamentos. Imagínense en dónde estábamos en aquella época. Y de pronto el mundo se volvió salvaje otra vez, con las tribus bárbaras. Así que dice la palabra de Dios que
aquí va a aparecer un elemento en escena que nos va a marcar la pauta, muy importante. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. ¿Qué es el elemento? En realidad, la visión de las 4 bestias tiene como objetivo que nosotros nos concentremos en el cuerno pequeño. Es decir, te va dando la pauta para que te concentres en este personaje. Porque de la bestia grande, poderosa, va a surgir algo pequeñito al principio. Pero dice la Biblia que se va a ir haciendo grande, poderoso, al punto de que va a conjuntar la hegemonía de las 4 bestias juntas. Y más adelante, en Apocalipsis 13, se va a presentar como el gran poder hegemónico del tiempo del fin. Y aquí Daniel, en la visión, está diciendo cómo nace. Esto es brillante, nos está dando la clave para ver, mira cómo nace. Un cuerno pequeño que tenía ojos de hombre y hablaba con gran insolencia. Cuando subió, 3 cuernos cayeron delante de él. Así que los detalles importantes de este cuerno pequeño es que al subir, 3 cuernos caen delante de él. Si los cuernos representan los poderes como las tribus bárbaras, un cuerno tiene forzosamente que representar un poder hegemónico que está surgiendo en la época de las tribus bárbaras. Históricamente no tenemos mucho que buscar, ¿eh? Históricamente no tenemos mucho que pensarle aquí. Y tenía ojos y boca como las de un hombre. ¿Sí? Un cuernito que de pronto aparece con boquita. ¿Y cómo la mueve el ingrato? ¿Cómo mueve la boca? Así como hay algunas personas chiquitas, pero la lengua no se la para. Y con ojos. Otro detalle interesante. Y hablaba con tremenda arrogancia. Tremenda arrogancia, dice la palabra del Señor. ¿De qué estamos hablando aquí? Cuando Roma en el 476 está cayendo en manos de las tribus bárbaras, el único poder en la historia universal que está ascendiendo, el único, cuando Roma en 476 está disminuyendo su poder, el único poder que está tomando fuerza es el papado. El único poder histórico es el papado, que está tomando una fuerza política que no tenía. Antes tenía una influencia, pero no tan fuerte. Y a la caída de Roma Roma pagana, Roma imperial, el papado va a tomar toda la estructura del Imperio Romano, incluyendo la capital. Toda la estructura, todo lo que nosotros hoy vemos y entendemos por obispo, arzobispo, presbiterio, toda esa estructura viene del Imperio Romano. Mire qué valioso sería que nosotros estudiáramos la historia de Roma, aunque sea uno de esos libritos de 150, 200 paginillas, para medio empaparnos de eso. Oiga, qué bien viene para entender la historia de la humanidad. Porque toda la estructura está tomada de ahí. Usted entendería toda la liturgia también.
porque tiene muchos elementos similares. De modo que la cuarta bestia tiene 3 etapas. Roma imperial, 168 al 476. Que la podemos mirar pues en la bestia esa espantosa. Pero de acuerdo con la Biblia, la cuarta bestia llega hasta el tiempo del fin. Y tiene una segunda etapa representada en el cuerno pequeño, es decir, Roma papal, que vamos a ver esta semana, que va a tener la hegemonía del 538 al 1798 por la cuestión que le llamamos en la historia la época del oscurantismo, o también pues la Edad Media y posterior, con la llegada de el imperio de Napoleón Bonaparte, que va a marcar diferencia en la vida de la sociedad occidental. Y finalmente, en el tiempo del fin, dice la Biblia que el cuernito ese, vamos a ver mañana, vamos a hablar del cuerno pequeño, no se vaya a perder el tema de mañana, hasta el tiempo del fin, tiene fuerza, tiene poder, porque va a asumir un liderazgo en el mundo. Cuando la Biblia habla de los eventos finales, habla del liderazgo. Nosotros hoy tenemos un problema tremendo de liderazgo. Y de acuerdo con la Biblia, la gente ya no iba a creer en los liderazgos políticos seculares, sino que los liderazgos más fuertes al final del tiempo, ojo con esto, iban a ser los liderazgos religiosos. Uno de los grandes peligros que tenemos en este tiempo, y para allá vamos, es el regreso al totalitarismo. El regreso al liderazgo religioso. Los religiosos no somos buenos para gobernar, porque los religiosos no somos imparciales. No somos imparciales, por eso no es bueno que nos metamos en la política. Nosotros estamos bien aquí en la iglesia, pero no falta alguien que quiere establecer el reino de Dios en este mundo. Yo les recomiendo que vea, los que tienen Netflix, una serie que se llama La Familia, para que vea cómo el no entender la palabra de Dios ha conducido a sectores en los Estados Unidos a meterse en la política, más de lo que uno se imagina, más de lo que uno se imagina. Y cómo están influyendo y han influido en las grandes decisiones del planeta, en las guerras. Yo esta semana, el miércoles, jueves, voy a hablar del liderazgo estadounidense en esta época. Uno de los temas tiene que ver con eso. Y uno se sorprende de ver cómo la palabra de Dios marcaba pauta en el liderazgo del tiempo del fin. Es evidente que hay una comparación entre las bestias de Daniel 7 y la estatua de Daniel. Y la cabeza de oro corresponde con el león alado. ¿Y a qué reino representaba? Babilonia. Babilonia. Estamos cantando un cantito, a ver si la gente lo aprende, aunque sea cantando, ¿no? Babilonia. Y luego tenemos el pecho de plata. ¿Se acuerdan en la fecha que estuvo Babilonia? 604 al 539. Y después tenemos a Medo-Persia, el pecho de plata de la estatua. Se corresponde con el oso. El oso. Esta visión, aquí hay un tiempo, de más de 40, 50 años que Daniel tiene. Una es de jovencito la estatua y otra es de ya mayor. Y el vientre de bronce se corresponde con el leopardo, que representa al imperio griego. Al imperio griego. Y después de los griegos viene Roma, representada por la cuarta
bestia. Pero aquí, mis queridos hermanos, decíamos, la cuarta bestia llega hasta el tiempo del fin. Interesante, ¿eh? Porque tiene 3 etapas. El imperio neobabilónico, dijimos, de 604 al 539. La cabeza y el león tienen correspondencia. Después dijimos que el imperio medo-persa tuvo su época del 539 al 331. También tiene correspondencia el pecho de plata y el oso. Ambos nos dan detalles. Por ejemplo, el oso tiene el hocico, las 3 costillas. Lidia, Egipto y Babilonia, los poderes que derrotaron los persas para llegar a ser la primera potencia de la época. Luego tenemos al imperio griego del 331 al 168, y con detalles extraordinarios. La estatua nos da el bronce que usaban los griegos, y el leopardo nos da los detalles de las 4 cabezas en las que se dividió el imperio a la muerte de Alejandro Magno, y las alas, la velocidad para llegar al poder. Y entonces viene el imperio romano, la correspondencia de las piernas de hierro con la bestia espantosa, que dice la Biblia, el imperio romano se mantuvo del 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo, pero la cuarta bestia, la Biblia dice que llega hasta el tiempo del fin, en el siguiente cuadro. Luego vienen las tribus bárbaras. Las tribus bárbaras, fíjese qué interesante. Los pies, dice la palabra de Dios, pues tiene 10 dedos, 5 de cada lado, y las cuernos, pues son 10 cuernos. En los pies, nosotros vemos que son parte de barro y parte hierro. Ahí está el detalle al decirnos que los países del mundo en el tiempo del fin serían algunos de hierro y otros de barro. Y ya no habría nunca más un imperio que gobernara y tuviera una hegemonía poderosa, sino habría países pobres y países poderosos. Y la bestia, los cuernos, dice que al final iba a salir un cuerno pequeño que iba a ir creciendo de manera asombrosa hasta tumbar a 3 y hacerse arrogante. Tenemos aquí un cuadro que vamos a tratar de mirar como un resumen. Estamos diciendo, mis queridos presentes, que hay eventos en la tierra. Aquí tenemos eventos en la tierra y hay eventos que suceden en el cielo. Hay eventos que suceden en el cielo. De esos eventos, nosotros tenemos que notar que la primera bestia, estamos diciendo, está representada por el león y significa a Babilonia. La segunda bestia está representada por Medo-Persia, el oso, estamos en la época de 539-331, luego tenemos la tercera, que es el leopardo, y Grecia. Y entonces viene la cuarta bestia. Aquí es donde nos tenemos que concentrar con un poquito más de cuidado. 3 etapas de la cuarta bestia. Primera etapa, Roma imperial, 468, 476 después de Cristo. Segunda etapa, Roma papal, 539, 1798. No dejen de venir esta semana porque vamos a explicar estos detalles. Y finalmente la Roma de los últimos días. Esta es una alianza, dice la palabra de Dios. Esta es una alianza porque la cuarta bestia llega al tiempo del fin en 3 etapas. La primera etapa de Roma imperial ya terminó. La de Roma papal también terminó. Pero hay una tercera etapa que es a la que nosotros estamos entrando. Los 10 cuernos, dice la palabra de Dios, que se refieren a las 10 tribus bárbaras, pero de uno de ellos sale, de los cuernos, sale de la cabeza, sale un cuerno pequeño que se va haciendo poderoso. Y hasta el final viene su destrucción, pero al final. Y entonces en el cielo, dice Daniel, que empieza
el juicio de Dios. Esta semana vamos a hablar del juicio de Dios, que tiene que ver con todos estos eventos, mis queridos presentes. Porque el reino de Dios, como bien dice la estatua, ¿se acuerda usted? Viene una roca y ¿qué hace? Le golpea a los pies. Y curiosamente, dice la Biblia que del escombro que cae, viene un viento y se lleva todo y no queda nada. Y entonces de la roca se forma un gran monte. No queda nada de los reinos humanos. El reino de Dios no tiene nada que ver con los reinos humanos. El viento se llevó todo, dice la Biblia. El reino de Dios ni sigue los parámetros humanos de gobierno, ni se fundamenta en los elementos humanos. Por eso dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Al contrario, la roca que no está cortada por mano humana, tiene elementos humanos como los metales, se establece un monte. Para los babilonios, el monte representaba el reino de los dioses, el gobierno de los dioses. En otras palabras, el Señor establecerá su reino en este mundo. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos explica, nos traza el rumbo de nuestro planeta, de nuestro mundo, de nuestra historia. Nosotros podemos estudiarla y descubrir hacia dónde vamos. Estos estudios no son de ahora. Esto que yo estoy aquí comentando y diciendo, no son de ahora. No piense usted que yo descubrí ahí estas cosas y me las he inventado. Hace años, siglos, se vienen estudiando. Hay un libro extraordinario que se llama La fe profética de nuestros padres, 4 tomos de Leroy Edwin Fromm. Está en inglés nada más, pero si usted lo consigue, usted va a ver la historia de cómo se llegó a esta interpretación. Hubo personajes brillantes en la historia de la humanidad que llegaron a las mismas conclusiones que estamos diciendo hoy. Uno de ellos, ¿sabe quién fue? Nada más y nada menos que Sir Isaac Newton. Él tiene un comentario bíblico sobre las profecías de Daniel. ¿Lo sabía? Ahí está en internet, usted se puede meter, lo baja y lo lee. Todavía lo editan. Pero él se puso a estudiar las profecías de Daniel. Y hubo un sacerdote jesuita brillante que allá en Chile, de nombre Manuel Acunza, él escribió un libro que se llama La venida de Cristo en gloria y majestad. Y también estudió el libro de Daniel. Ese libro en el siglo XIX, a principios del XIX, lo publicaron en México, en Toluca y en Puebla. En la biblioteca de la Universidad Iberoamericana, donde yo hice mi doctorado, ahí está. Ahí está el libro, viejito. Lo puede uno mirar, lo puede uno ver. Y ahí se sienta a estudiar las profecías de Daniel. Ese libro anduvo circulando por este país. Seguramente está en más de una biblioteca antigua. Pero en la Iberoamericana, ahí está, ¿eh? Yo lo vi. Y mis queridos presentes, nosotros tenemos una historia que la palabra de Dios nos está brindando. Ojalá que hoy nosotros tengamos el deseo y el interés de conocer hacia dónde vamos. El día de mañana vamos a estudiar al cuerno pequeño para saber toda su trayectoria y cómo es que en la historia se nos demuestra sus orígenes y su futuro y dónde quedamos nosotros como pueblo de Dios. Que Dios les bendiga en esta noche. Vamos a cantar nuestro himno tema, porque estamos hablando de los 4 imperios. Así que vamos a cantar nuestro himno. Vamos a invitar a nuestros hermanos para que nos dirijan el canto y cantarlo para honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a colocarnos de pie y vamos a cantar Mira los hitos.
4 imperios han pasado ya, y desde ahora mira el porvenir. Mira los hitos, proféticas señales del gran mensaje dado a Daniel. Mira los hitos, proféticas señales de aquel profeta fiel. De Babilonia gran reinado vio, luego al persa su lugar quitó. Después los griegos, Roma imperial, y las naciones de la actualidad. Mira los hitos, proféticas señales del gran mensaje dado a Daniel. Mira los hitos, proféticas señales de aquel profeta fiel. La roca eterna desmenuzará todos los reinos de la humanidad, y Jesucristo establecerá su reino eterno, nuestra heredad. Mira los hitos, proféticas señales del gran misterio dado a Daniel. Mira los hitos, proféticas señales de aquel profeta fiel. Muchas gracias. Vamos a orar así como estamos. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque tú nos miras y no nos abandonas, no nos dejas a oscuras en el mapa de este mundo. Gracias porque tenemos un destino que tú has marcado. Gracias porque eres el soberano de este planeta. Gracias porque en medio de nuestra oscuridad y nuestra ignorancia, tú, Señor, nos das tu palabra como una lámpara para iluminar nuestras vidas. Enséñanos a creer, enséñanos a depender de ti, enséñanos a colocarte en primer lugar. Que tu gracia se quede con nosotros, que tu poder nos mantenga fieles y nos enseñe a vivir vidas que merezcan la pena en nuestro paso fugaz por este mundo. En el nombre de Jesús. Amén.